Tienen que ver con el tema del COVID, sino también con la influenza y algunas otras infecciones, que por cierto, muy poco se ha hablado de ellas, pero que están circulando de manera muy fuerte en nuestro país y que sí están generando una afectación fuerte a la población, sobre todo pues los más vulnerables, los niños pequeños, adultos mayores. Pero en medio de esta situación, en donde, sí, insisto, las cifras han repuntado, en donde los casos, pues algunos de ellos se han venido complicando, viene una nueva amenaza, una nueva variante de COVID-19, Pirola, que ha motivado que en diferentes lugares del mundo se reviva el uso del cubrebocas y algunas otras medidas sanitarias. ¿Qué es lo que debemos esperar y pues ante qué nos encontramos? Yo le agradezco mucho al doctor Malaquías López Cervantes, especialista en epidemiología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y como lo decía antes de la pausa de Jonathan Flores, uno de los personajes, me parece, el más calificado para hablar de estos temas, que converse con nosotros. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Erika, muchas gracias por tan amables expresiones. Y bueno, pues cuesta trabajo poder contestar cosas cuando se tiene frente a frente una condición desconocida, pero vamos a intentarlo. Precisamente esa es la primera pregunta, doctor. ¿Estamos ante lo que ya vimos del COVID-19 o estamos ante una nueva amenaza? Porque, a ver, variantes ya las hemos vivido, han llegado, han hecho de las suyas, se han quedado, etcétera. Pero esta particularmente, ¿qué es lo que nos está representando, doctor? Bueno, Erika, en mi interpretación, el germen se ha ido transformando de manera tal que ahora es más infeccioso, pero provoca enfermedad menos grave. Sí. De manera tal que parece que estamos llegando ya con esta variante Pirola a una situación en la que nos va a estar infectando a todos, pero no nos va a provocar los impactos que vivimos hace 2 años. El germen que empezó la pandemia allá en China a finales de 2019 y que vivimos de manera muy intensa 20, 21 y hasta 22, ya ha ido desapareciendo al ir cambiando genéticamente, de manera tal que ahora es más eficiente en meterse en la gente, pero la condición de inmunidad que ya tenemos, más la que nos ha conferido la revacunación, hace que la enfermedad sea relativamente leve. Sin embargo, doctor, cuando me dices es más contagiosa, pero digamos causa enfermedades de menos gravedad, a mí me preocupa la parte de la condición en materia de salud en la que ya nos encontramos en México, porque entiendo que una persona sana pues no tendría que presentar mayores complicaciones, pero tenemos un país con muy altos niveles de obesidad y sobrepeso, que por eso también nos pegó tan fuerte la primera ola de pandemia de COVID-19 y las siguientes, porque teníamos esta condición vulnerable, personas con sobrepeso y obesidad, personas hipertensas, personas diabéticas, personas con problemas de cáncer, etcétera, un montón de padecimientos que han sido crónicos, pero además que han ido en crecimiento en la cantidad de población a la que están afectando. El hecho de que una variante tan contagiosa esté llegando a México va a representar riesgo por estas condiciones sanitarias que ya tenemos. Bueno, eso es parte de lo desconocido, Erika. Yo personalmente creo que se ha usado más el argumento de esas enfermedades y condiciones como la obesidad como un pretexto para decir se murió, ¿no? Pero se murió porque fue mal atendido, porque no se vacunó a tiempo, por diversas otras condiciones que no se mencionan. Pero de todas maneras, sí, esas condiciones ya sabemos que aumentan la posibilidad de tener no solo la infección, sino una enfermedad más severa. La gente no debería de despreciar la posibilidad de adquirir la infección. Se pueden dar casos, yo personalmente con un amigo médico en Aguascalientes de manera reciente vivimos la experiencia de que él tuvo que llegar a estar intubado un par de semanas porque él había estado tan aislado que cuando se infectó pues le fue muy mal. O sea, quiere decir que esta nueva variante sí es capaz de provocar enfermedad grave, sí es capaz de provocar la muerte en aquellas personas que sean más susceptibles. Y como no sabemos de qué manera medir la susceptibilidad en un momento dado de una persona, pues mejor no contagiarse y mejor no enfermarse.
Claro. Ahora, ¿cuáles tendrían que ser estas medidas para evitar que otra vez el contagio cunda en nuestro país? No solo desde lo personal, sino desde lo colectivo. ¿Cuáles son las medidas que se tendrían que estar adoptando en México como país? Bueno, ya la UNAM en algún momento reciente recomendó, por ejemplo, que se empiece a utilizar otra vez el cubrebocas, que estamos ante un riesgo que es esta oleada de la nueva variante llamada Pirola, que pues más vale la pena protegerse de más que protegerse de menos. Claro. Entonces utilizar el cubreboca es algo importante en los espacios públicos, en el transporte público y sobre todo en los ambientes cerrados donde hay mucha gente. Por ejemplo, los mercados o las tiendas, pues no está de más tener precaución, y particularmente si alguien tiene alguna de las condiciones que tú mencionaste, pues más vale la pena cuidarse. Doctor, un punto nada más, de esta variante Pirola, ¿ya tiene presencia en nuestro país? O sea, ¿se están teniendo registros de que está en nuestro país o aún apenas está por llegar? Digo, para tenerlo en el auditorio en cuenta. Bueno, Jonathan, buenos días. Buenos días. Sí, seguramente sí, ya está. De hecho, se ha demostrado en algunos estudios de carácter genómico. El grupo, que no es un grupo gubernamental, pero que hace secuenciaciones de los virus que se recuperan en casos de pacientes, sí ha mostrado que ya tenemos en México circulando esta variante. Sí. Y bueno, pues es tan infecciosa que seguramente anda desperdigada ya por muchas partes. No existen los mecanismos de información pública que nos permitan darle seguimiento oportuno en tiempo real, pero pues ahí está. Fíjate que justo me quería referir a esto, doctor, porque la Secretaría de Salud ha dicho que se han presentado ya algunos casos de esta variante en la Ciudad de México. Pero te iba a preguntar, ¿tenemos la garantía de que solo ahí hay mecanismos de detección de esta variante que nos permitan saber si ya se ha extendido al resto de las entidades federativas? Porque en el último listado que presentaba la Secretaría de Salud decía que las entidades donde se están presentando mayor cantidad de enfermedades de las vías respiratorias estaban, obviamente, la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Querétaro y Puebla, pero ahí no habla de si son casos de pirola, de influenza, de COVID, etcétera, sino que los mete como que todos en una misma bolsa. ¿Hay la garantía de que solo en la Ciudad de México se están presentando ya estos casos o podrían estar en cualquier lugar ya de este país? No se puede garantizar nada con respecto a uno de estos gérmenes. Corren muy rápidamente y si ya llegó a la capital del país, pues anda por todo el país. Eso es automático. Tuvo que haber venido de algún lugar, pero además su capacidad para dispersarse es enorme. Entonces, si alguien se contagia en la Ciudad de México y agarra un autobús y va a Guadalajara, pues seguramente va a aparecer por allá y así a León, a todas partes. Entonces yo creo que lo que deberíamos de hacer, y sería más seguro, es suponer que en cuanto están creciendo las enfermedades respiratorias en frecuencia en algún lugar es porque ya anda por allí alguna de estas variantes. ¿Hay pruebas de detección particularmente para esta variable? Bueno, sí las hay, pero de carácter genómico. Es decir, después de que una persona enferma se recupera una muestra, esa muestra se mete a un aparato complejo que se llama secuenciador, sí, y nos reconoce la variante. Pero así de ir a la farmacia, pues lo único que van a decir es tiene COVID. Claro, y entonces esto está reduciendo, digamos, la capacidad de diagnóstico que podemos tener de esta variante. Bueno, esa reducción la hemos vivido todo el tiempo, ¿eh? Sabemos que hay COVID, pero no sabemos cuál es la forma particular del virus que provocó la infección en ningún momento. Se monitorea a través de esto de los estudios genómicos, pero esos son tardados y caros. No es algo que la gente puede pensar que voy a que me hagan a que me tomen una muestra y me digan qué variante es. No, eso no entra en el esquema. ¿Cuál podría ser el punto más fuerte de los contagios de esta variable, doctor? Pues yo creo que estamos atravesando justamente en términos de tiempo ese punto más fuerte. Estas condiciones de empeoramiento del clima
pues son las que propician con mayor frecuencia que se estén dando contagios y que aparezcan los brotes. Y yo creo que eso es en ese momento el peor. Quizás hasta finales de febrero, cuando ya definitivamente empieza a cambiar el clima. Es que esta parte preocupa porque además nos revive fantasmas, doctor, de aquel momento en que nos fuimos de puente en marzo y ya no regresamos a las actividades cotidianas, etcétera. El hecho de que se esté dando, obviamente, este repunto de enfermedades de las vías respiratorias, obviamente genera una gran preocupación. Pero entiendo, con lo que hemos aprendido hasta hoy de la pandemia, tendríamos que tener los elementos para no regresar a ese escenario de hace 4 años. Ciertamente, Erika, sobre todo porque biológicamente el virus no parece tener el potencial de generar lo que sucedió hace 2 o 3 años. Acuérdense que no teníamos inmunidad, era un germen nuevo, pero ahora ha provocado tantas infecciones ya y han sido tan grandes las coberturas de las vacunas que la mayoría de los seres humanos ya tenemos inmunidad contra ese germen. Sí. Ahora, el tema de las vacunas, que afortunadamente, como lo decías, ya están a disponibilidad. Digamos, tenemos 2 grandes grupos, ¿no? Las que están de venta en las farmacias, que son mayoritariamente de la marca Pfizer, y en los centros, en los consultorios, en los centros de salud, etcétera. Están ya incluyendo esta variable, es decir, la gente debería de estarse vacunando en estos momentos para evitar el contagio. Y, en segundo lugar, la que está ofreciendo el gobierno. Bueno, Erika, no hay ninguna vacuna que esté diseñada específicamente contra la variante pirola. Sí. Pero las variantes exactamente precedentes, que son de las que dieron origen a pirola, están cubiertas por las vacunas más modernas, como la Pfizer y Moderna misma. Las otras vacunas pues, están diseñadas contra un germen que ya no existe en el planeta, que fue el virus de 2020. Sin embargo, se trata de la misma familia, el mismo esquema general de biológico, y bueno, pues de alguna manera las vacunas que se ofrecen en el sector público provocan un aumento de anticuerpos que va a ayudar y que va a proteger un poco, sobre todo a quienes no pueden pagar por las nuevas vacunas. Entonces yo creo que habría que recordar aquello de que la mejor vacuna es la que hay. Claro, y que hay que ponérsela. ¿Para qué sectores está recomendado o en general para toda la población que tenga la posibilidad, doctor? Bueno, ahora se recomienda para precisamente quienes tienen enfermedades crónicas, son personas como yo de la tercera edad, que conviene que estén fortaleciendo constantemente sus niveles de inmunidad, y para los niños y quizás las mujeres embarazadas. Doctor, hablando precisamente de las medidas adicionales que se tendrán que tomar, los planteles educativos. Se han relajado las medidas, en algunos se utiliza el cubreboca, en otros no, los filtros sanitarios han quedado en el olvido a las entradas de los planteles educativos, ni qué decir del acceso al agua. Hoy en San Luis Potosí estamos en una crisis del agua, muchas escuelas y centros educativos en general no tienen agua potable, no hay cómo lavarse las manos, el gel antibacterial pues no les alcanza ni para comprar papel sanitario, pues mucho menos para tenerlo al alcance. ¿Puede ser un punto vulnerable si no se refuerzan las medidas en los planteles educativos? Bueno, ciertamente las escuelas siempre son un punto vulnerable, siempre, por la convivencia intensa, por la cercanía que tienen los niños, sobre todo en las escuelas, también los adolescentes y adultos. Entonces son lugares donde la gente debería de tener cuidado y estar muy alertas. Es muy importante, y eso lo hemos aprendido ya mucho mejor ahora, que una persona que está enferma se ponga un cubrebocas. Claro. De manera que limita la posibilidad de contagio de sus personas cercanas. Entonces todo eso lo deben de reactivar constantemente y bueno, pues tratar de conseguir, sí es cierto que el agua es el elemento más crítico en este momento, pero pues bueno, a lo mejor alguna aportación de los padres de familia, de una botella de alcohol en gel, un día y otro día de otra familia, para tener por allí algo que ayude a los niños a estar un poco menos inseguros.
Doctor, yo te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo. Gracias por estar en contacto con nosotros. Y finalmente te quiero compartir algunas de las preguntas que nos está haciendo llegar la gente que nos está escuchando en esta mañana. Por ejemplo, nos preguntan ¿cuánto tiempo te protege la vacuna? ¿Cada cuánto tendríamos que estar aplicándonos la vacuna del COVID? También me preguntan por qué la de Pfizer ya solo es una dosis, doctor. ¿Es porque es refuerzo? O sea, ¿se considera ya refuerzo? Sí, empezando por esto último, porque se considera un refuerzo, pero porque está diseñada de una manera diferente a las vacunas convencionales. Se trata de un mecanismo biológico que va directamente a provocar la respuesta inmune, digamos que de una manera más explícita que otras vacunas, ¿no? Y por otra parte, creo yo que pues es difícil y un terreno en el que podría haber mucha charlatanería el recomendar la vacunación periódica en este momento. No sabemos, cuando aparecen variantes como esta de pirola, de repente decimos, pues sí, hay que correr a vacunarse, pero podríamos entrar ya en una etapa, y eso lo sabremos en 2-3 meses más, en las cuales se empiece a disminuir francamente la posibilidad de infectarse y se vaya ampliando el plazo para la revacunación. Por el momento se ha dicho en el mundo que a lo mejor vamos a quedarnos con un esquema de vacunación anual, como el de la influenza. Sí. Pero no lo sabemos todavía. Y tampoco están montados los esquemas de producción de vacunas como en el caso de la influenza, para estar actualizándola periódicamente. Entonces, pues por el momento hay que buscar la vacunación, no preocuparse tanto por el tema de que si en 2 o 3 meses o en 6 tengo que vacunarme. Eso ya lo hablaremos llegado el momento. Claro. Ahora nos preguntan sobre el cuidado de dónde vacunarse en el sector privado, que dónde recomiendas, doctor, que porque están en las farmacias, incluso en estas que son muy accesibles, que están en cada esquina, están ofreciendo la vacuna, pero dice que él aplica cualquiera de las que te atiende, que no hay tampoco como un mecanismo específico, si es mejor en un consultorio o cuál tendría que ser, digamos, la garantía para que la gente sepa que se está aplicando pues de manera correcta. Bueno, de nueva cuenta, la garantía pues debería de provenir de los sistemas de vigilancia públicos, pero allí está completamente ausente cualquiera de las organizaciones públicas que hay en México, particularmente las secretarías de salud. ¿A qué me refiero? La vacuna de Pfizer viene congelada a 70 grados bajo cero. Y una vez que se inicia el proceso de descongelación ya no hay marcha atrás, sí. Ya no se puede recongelar, entonces tiene que seguirse. Cuando ya se descongeló a temperatura del refrigerador, digamos a 0 grados, a 5 grados, en ese momento existen alrededor de 48 horas para utilizarla, y si no ya se debería de descartar porque queda inactivada. Difícilmente alguien que tiene un consultorio puede garantizar que la va a mantener congelada. Sí. Entonces, una vez que ya les llegó a los del consultorio, tienen pocos días para gastarla o de otra manera tirarla. Y yo no creo que nadie quiera decir, pues si no vendo las 10 dosis que compré en 2 días, voy a tirar 5. Claro. Entonces, pues está bien difícil saber si la vacuna que ponen en todas partes está cumpliendo con todo, y eso incluye las farmacias. Pero yo pienso que hay una logística mucho más adecuada ahora para decir, descongelo las que voy a usar, no descongelo una mayoría de las dosis. Por eso, por ejemplo, los consultorios sí están pidiendo que llames primero, ¿no? Y que hagas una especie de, pues si no de citas, sí que agendes que vas a ir para saber cuántas más o menos ir descongelando. Creo que esa puede ser también un factor de garantía. Doctor, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Pues hay agradezco mucho interés en el tema. Que tengas muy buen día, doctor. Hasta luego. Gracias, que estés muy bien. El doctor Malaquías López Cervantes, especialista